Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dicho y Derecho. Los saluda mi compañera Evelyn Pérez y su servidor Julián Guillén. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre la propiedad intelectual. Además tenemos un invitado sumamente especial, pues nos acompaña el licenciado Ramón Francisco León López. Licenciado, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Evelyn, Julián, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. ¿Qué le parece si antes de adentrarnos en el tema nos platica un poco sobre usted, para quienes no tienen el gusto de conocerlo, lo que nos quiera contar de su experiencia, de a qué se dedica? Adelante. Ok, muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Básicamente, creo que debo iniciar por el principio, ¿no? Soy Exatec, soy licenciado en Derecho de acá del TEC de Monterrey, y por eso es para mí un honor estar aquí. Entonces, soy licenciado en Derecho, he tenido alguna experiencia también en el sector corporativo, fundamentalmente en el tema financiero, también en anticorrupción, prevención de lavado de dinero, y pues en general en Derecho como tal en el sector corporativo, muy adentrado, pero sí es importante que es un perfil multifacético y que se ha ido complementando conforme ha avanzado mi carrera. Claro. Bueno, licenciado, ahora que nos menciona, su rol es multifacético y sabemos que su labor o su desempeño también tiene que ver con el compliance y de alguna manera también involucra la propiedad intelectual dentro de sus áreas. Queríamos que este podcast fuera enfocado un poco a la propiedad intelectual, pero también quisiéramos que nos platicara acerca de los datos personales y del compliance en general. Si le parece, podemos iniciar por lo básico. Quisiéramos que si nos puede decir con sus palabras, sin usar tantos tecnicismos para aquellas personas que no son afines al derecho, que nos pudiera decir qué es la propiedad intelectual. Muy bien, es una buena pregunta y creo que es una materia fundamental. Sí, tienes razón. De hecho, es una de las principales materias que se debe cumplir. Lo podemos abordar desde el cumplimiento regulatorio. Una propiedad intelectual puede ser vamos a decirlo un poco, como dices en español, se puede decir como el registro de una marca, de derechos de autor y demás. Básicamente es proteger tu propiedad en el sentido de creaciones propias, que pueden ser muy amplias sin entrar tanto en regulación, pero sí puede ser desde una marca, un logo, el nombre de una empresa, con miras al tema de marcas y demás. Entonces, creo que sí es importante que lo comentemos porque de ahí podemos evitar muchos problemas. Sí, claro. Dentro de su explicación menciona una parte muy importante, la parte regulatoria. Y justamente de ahí me nace una duda. ¿Qué pasa si el día de mañana quiero registrar una marca? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que acercar? ¿O con quién puedo acudir? Perfecto. Sí, yo creo que vale la pena también abordarlo desde los detalles. Por ejemplo, los riesgos que esto implica, ¿no? El incumplimiento de un registro. Bueno, podemos continuar con ese caso después, pero sí es desde el principio irnos al INPI y registrar lo que las creaciones, que puede ser tan básico como una persona que registre una canción, la letra de una canción, el tono y demás, pero también ya cosas más elaboradas como algún tipo de secreto industrial y demás. Entonces, yo creo que por ahí sí debemos ya darle doble clic a este tema. El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual es importante para hacerlo. Perfecto. Entonces, tenemos que, si el día de mañana queremos registrar algo que tenga que ver con este tipo de, o lo que sea como marcas y entre otras cosas, tenemos que ir al INPI. Sí. Nos mencionaba sobre el tema del cumplimiento regulatorio. Ese tema se lo quería hacer, queríamos preguntarle también sobre eso. ¿Qué implicaciones tendría, qué riesgos habría con esos pequeños negocios o incluso las grandes empresas? ¿Cuál sería como las implicaciones que nos traería? Esa es también una buena consulta. Mira, podemos hablar de temas muy populares que tal vez ya hemos visto en redes sociales o en documentales y cosas por el estilo, pero creo que también a lo que podemos llegar es ver casos muy específicos, particulares y reales, ¿no? Que nosotros podamos conocer de gente conocida, valga la redundancia, de personas cercanas a nosotros. Yo te puedo decir que también, digo, voy a platicar, a lo mejor voy a quemar a alguien, pero sin decir marcas, literal. Una persona que tiene un emprendimiento o inició con un emprendimiento, acudió a mí, o sea, como amigo, compañero, lo que sea, consultor. Y me dice, oye, me quiero dedicar a tal o cual cosa. Sobre todo es una venta de productos, pero para esto él definió que debía llevar su marca personal.
Entonces él avanza al grado de embotellar el producto y pone ahí una marca que él considera que le gustó, vaya. O sea, él la bautizó y le puso así, le puso su logo, imprimió y demás. Y lo vendía pues de casi amigos y familia, ¿no? Entonces después él intenta, ya que vio que la empresa estaba creciendo a buen ritmo, intenta ya registrar el nombre porque se empezó a dar cuenta que si no lo hacía, pues corría el riesgo de que su emprendimiento cayera. Es muy fácil, por ejemplo, en redes sociales, la que te guste, tú ves comerciales y mucha gente podemos ofrecer algún producto, algún servicio y ahí vamos a ver algún diseño de que vas con alguna persona, compañera, amiga o incluso algún consultor que genera o crea una marca. Y pues es muy fácil de hacer un logo, ¿no? O sea, bueno, no fácil, me refiero a que es muy fácil contratar a alguien especialista para que haga un logo. Sin embargo, si tú no lo registras, pues corres el riesgo de que este logo se parezca o sea muy similar o incluso sea el mismo que otra persona está usando. Yéndome de regreso a la historia, él empieza a vender, empieza a ofrecer y ya acude al INPI para hacer su registro. Entonces se da cuenta que su marca, su nombre y todo lo que conlleva la identificación de su emprendimiento es muy parecido, es similar a una de las grandes empresas que a esto se dedica, ¿no? Entonces sí recibió por ahí una notificación. Obviamente primero es prevención, es como que, oye, esto ya existe, cuidado, cámbialo. Entonces él hace lo propio porque pues si no, ahora sí respondiendo la pregunta ya más sin tanto rollo. ¿Qué sucede? Pues te puedes enfrentar a temas tan sencillos como una amonestación como la que te comento, pero sobre todo a una parte ya más de sanciones y cosas por el estilo, ¿no? Algo más de fondo que imagina si tú tienes un emprendimiento en las primeras etapas y te llega este tipo de sanción, pues generalmente económica, pues vas a perder más de lo que estás empezando a generar. Entonces, son riesgos y qué bueno que lo mencionas con el cumplimiento regulatorio. Tú debes estar el ABC, que hay que cumplir mínimos establecidos básicos para que tú puedas emprender o generar tal vez una empresa pequeña, incluso tú mismo como consultor o como persona física o a lo que te dedicas, ¿no? Entonces, sí debes tener bien identificadas estas obligaciones y una preponderante es la marca, ¿no? Sí. Justamente creo que si a algo le tiene miedo nuestra generación es acercarse con gobierno o cualquier institución que implique algo regulatorio. Y muchas veces cuando empezamos un emprendimiento decimos, pues realmente no es tan grande, no hay la necesidad de poder hacer un registro, de registrar la marca o de hacer cosas que uno podrían implicar tiempo y dos podrían implicar dinero. Entonces, realmente a partir de cuando ya tenemos que hacer ese acercamiento, en cuanto se empieza, ¿usted recomendaría que esperemos primero a calar el producto o cuál sería el proceso en cuestión de tiempos para usted? Pues depende también de tus objetivos. Por ejemplo, ahora que estamos acá en un estudio, tal vez una persona que se dedica a dar asesorías o a grabar audio y video, por ejemplo. Tal vez él le pone una marca, le pone una imagen y demás y se empieza a publicar o publicitar en redes sociales para obtener, pues obviamente, clientes, generar leads y demás. Entonces, probablemente él no tenga un riesgo como tal porque, digo, obviamente yo se lo voy a recomendar siempre, ¿no? Yo sí vuelvo a la pregunta mejor. ¿Cuándo lo puedes o cuándo lo debes hacer? Hacerlo es siempre, por precaución y prevención. Recuerda que los riesgos no se pueden eliminar ni se pueden omitir, simplemente se mitigan o se administran. Entonces, la probabilidad de que suceda algo... Mira, te voy a poner un ejemplo diferente para parafrasear. Nosotros, la mayoría, los que tenemos la fortuna o la ventaja o el beneficio de poder contratar, ya sea familiar o personalmente, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de auto, por ejemplo. Hay personas que pueden llegar a pensar, oye, pues es un gasto que yo no tengo considerado y estoy perdiendo dinero porque no necesito un seguro porque yo nunca he chocado o yo nunca me enfermo. Pero ¿qué sucede el día que tengas un accidente o el día que te puedes también tener un problema de salud? La cuestión es que el costo que tú tendrías que pagar por una ocasión está bien, es cierto. Se puede decir que las primas son muy altas y tal vez nunca la vas a utilizar, pero ¿qué sucede si sí? En eso consisten los riesgos. Igual el tema de la propiedad intelectual. Es posible que esta persona que te cuento el que hace grabaciones y audio y video y demás, nunca se vea afectado, nadie reclame sus creaciones y demás, pero ¿qué sucede si sí?
O sea, imagina que tienes un mes, un año, 10 años trabajando y todo tu patrimonio que has creado, los ingresos que has generado o los clientes que has obtenido, pues se te va a caer todo, ¿no? Entonces, concluyendo, creo que sí es necesario medir o proyectar tus planes, pero la recomendación es que sí sea sencillo. Y sobre todo, yo no sé si lo quieras abordar en otro momento, pero creo que sí es importante lo que mencionas por el tema de no solo las generaciones más jóvenes, sino las personas de edad media o de edad ya adultos, jóvenes adultos o adultos en madurez. Creo que es el principal problema que existe con la relación entre particulares y gobierno. Todos tenemos esa dificultad o esa complejidad para llevar a cabo un trámite. Incluso hasta para pagar, ¿no? O sea, como que en broma decíamos el otro día, oye, cóbrame, o sea, estoy batallando hasta para pagarte los días de impuestos, refrendos y demás. Y ni eso. Entonces, imagina tú si ahora son trámites que requieren el estudio y análisis de las autoridades. Sí es complejo, pero realmente en el caso particular la propiedad intelectual es algo relativamente sencillo. Y para allá va la digitalización, simplificación de trámites, lo que implica la mejora regulatoria, ¿no? Que es simplemente destruir trámites, eliminar los que no son necesarios, pero los que ya sean requisitos, sí hacer un canal de comunicación tan sencillo como una página de internet o un canal más digital. Claro. Yo tengo una pregunta, ya que lo menciona previamente en su respuesta. Cuando existe, digamos, en un logo o en el nombre o en la marca, tengo que hacer un registro sobre todo eso. Tengo que hacer el registro de mi logotipo. Tengo que hacer el registro de cómo se ve mi establecimiento. ¿Cómo funciona por ese lado todo lo que debo de cumplir? Muy bien. Ya sería dependiendo del caso concreto, te puedo contar que sí, originalmente un logo, vamos a decir, depende también de la materia de que se trate. ¿Por qué? Porque ya en temas de detalle y demás de las especificaciones de las marcas, ya existen también derivaciones. Por ejemplo, si tú y yo tenemos un negocio que no necesariamente se trata de lo mismo, pero nuestro logo se parece, el tuyo y el mío, pero probablemente tú me vas a decir, oye, pero tú te dedicas a vender peras. Y tú me vas a decir, no, pero yo soy médico, por ejemplo, ¿no? Pero el logo se parece. Entonces, el primer filtro que hay en este tipo de registros es que, aunque se parezcan, sí debe haber un análisis porque definitivamente... Mira, la creatividad y sobre todo ahora en el tema de o sea, ya en una actualidad en la que las herramientas digitales están nos rebasan por mucho, están muy avanzadas. La creatividad es mucha, o sea, está muy avanzada, sin embargo... es limitada, porque a ti y a mí se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero a final de cuentas existe la probabilidad, tal vez muy baja, pero existe, de que tengamos una idea parecida sin conocernos y sin nunca habernos hablado. Entonces, a lo que voy, es primero ver la actividad en la que te desempeñas, pero también el negocio al que te dedicas y también las formas y un análisis más concreto. Pero de inicio sería el logo, la forma, la actividad, la razón social, el nombre comercial. Entonces, es una serie de atributos que cada caso concreto debe analizarse. Pero imagina, luego podemos hacer un ejercicio práctico. Y si tú buscas en esta herramienta, en la página o en el motor de búsqueda, pues es casi... parece broma, pero casi todo está registrado. Entonces, es muy poco probable que la generación sea tan difícil como para que no se parezca a otra. Entonces, sí es un análisis muy peculiar, pero sí hay filtros muy básicos. Por ejemplo, si en lugar de yo vender peras, realmente soy médico y tenemos un logo muy parecido y el tuyo también es idéntico, entonces, pues, ahí va a ser el primero que llegue, ¿no? Entonces, porque también existe... O sea, esto es para personas... Acuérdate que México es grande, o sea, es un territorio muy amplio, entonces... Esto es la probabilidad de que una persona en Cancún y otra persona en Tijuana tengan un nombre similar. Me refiero a personas morales o marcas, ¿no? Dibujos, logos, nombres, marcas y demás. Es poco probable que sea a propósito, ¿no? O sea, probablemente yo viajé una vez a la Playa del Carmen y por ahí vi una marca que me gustó y dije, bueno, me la puedo llevar a Sonora y ahí la implemento y... Pues bueno, ya tuviste un acercamiento y ya la viste. Pero también existe la forma de que coincidan sin ninguna... sin ningún contacto previo. Entonces,
Sí, sí es difícil que a veces se puede proteger la creación. Ese es el espíritu de esta materia, ¿no? Que tú protejas tu creación. Sin embargo, también hemos sabido, por ejemplo, y me voy a ir un poco más allá de la pregunta. Hemos notado que hay personas, artistas para cantantes, por ejemplo, casos muy sonados, casos muy añejos, casos muy antiguos o muy populares, en los que se les señala como que, pues no copió como tal, pero se parece la canción de tal a cual. O sea, una persona que tal vez publicó o sí llevó acá no sé, una canción en 2020. Y dice un especialista, un experto, oye, se parece mucho a una canción de 1975 que también está registrada. Entonces ahí es donde entra la verdadera magia, ¿no? De la comparación, de si es cierto que está inspirada o simplemente se parece. Entonces, digo, me fui muy a fondo, pero sí se tiene que evaluar cada caso concreto. Claro. Definitivamente. Y para las personas que nos están escuchando, aquí tenemos cámaras por si las quieren voltear a ver. Acuérdense que es mejor prevenir que lamentar, como lo han dicho. Entonces, si tienen algún emprendimiento, algún logo, lo que sea, no olviden de registrarlo. Y justamente vamos a pasar a una pequeña dinámica que vamos a introducir en este podcast, que es básicamente le vamos a presentar un escenario de la vida real y usted nos va a dar su opinión. No venía preparado para eso, qué buena sorpresa. Pues para eso estamos, para sorprendernos y aprender juntos, ¿no? Muy bien. Bueno, este es el escenario. Hace algunos años hubo una empresa muy famosa que se dedicaba a los talentos, específicamente a personas que se dedicaban a hacer videos dentro de YouTube. Al momento que salen de esta empresa, hubieron problemáticas, se separan por completo y al querer iniciar sus nuevos canales se dan cuenta que sus nombres están registrados por parte de la empresa original. ¿Qué pasa en estos escenarios? Puedes perder tu personalidad, puedes perder tu nombre a causa de este registro. ¿Y qué harías en estos escenarios? Es un caso que parece muy telenovelesco, tal vez, pero es más común de lo que creemos. Digo, para no meternos en temas de marcas y responsabilidades contra nosotros, ¿no? Sí existe ese tipo de, digo, lo estás mencionando, ya está publicado y demás. Sí han sucedido, por ejemplo, concursos de televisión o radio, o tal vez una empresa que se dedique a escautear o generar nuevas personas que se dediquen a las artes. Entonces, ahí la cuestión, lo recomendable es que entiendo que también a veces no sabemos y probablemente seamos menores de edad o tal vez no estamos preparados o nuestros tutores no estaban enterados. Digo, puede suceder, ha sucedido y seguirá sucediendo si no escuchan este podcast. Entonces, más vale que la prevención. Muy buen apunte. Sucede que cuando tú te registras a este tipo de talentos y demás, firmas un contrato que por ahí también debemos estar platicando al respecto. Es importantísimo que tú revises qué es lo que estás firmando, qué es lo que estás cediendo, qué es lo que estás acordando, porque de eso depende todo. Entonces, suponiendo que, ya trabajando con este ejemplo, la persona que hizo o las personas que hicieron esto, pues definitivamente cedieron o acordaron o aceptaron estas condiciones. Entonces, por un lado, yo lo que haría es, primero ver qué es lo que está sucediendo. Si es que, pues, en este contrato, en este documento que se ha firmado como acuerdo entre las partes, si se acordó o yo acepté, ya sería un escenario diferente. Si esto no se acordó y alguien está haciendo mal uso de mi imagen, ya entraríamos en un debate un poquito más, no litigioso, pero sí un poco más de a ver quién tiene la razón y la responsabilidad. Suponiendo sin considerar que en este caso sí sea que estén abusando de mi o bueno, utilizando sin autorización mis derechos de imagen y de creación y demás, sí sería no una batalla sencilla, pero sí sería algo que se puede definir en algún tipo de tribunal especializado, o también en un acuerdo entre las partes, ¿no? Se pueden, acuérdate que ahora está de moda, bueno, no está de moda, está mal dicho, disculpa, el acuerdo previo antes de llegar a unas controversias ya más de índole jurisdiccional. Entonces los métodos alternos ahora son la preventiva, ¿no? Es la forma de llegar a un acuerdo antes de llegar a una disputa. Entonces, creo que
primero, revisar qué es lo que firmamos. Segundo, si lo que firmamos A o B. Si lo que firmamos sí acepté y sí cedí o sí acordé, pues ya entramos en una forma diferente. Te voy a poner un ejemplo muy que nosotros, a ti y a mí no nos tocó. Bueno, a lo mejor a mí sí, pero yo no lo veía. ¿Recuerdan ustedes? Y lo acabo de ver, está en redes sociales, y esto lo digo con toda responsabilidad, sin yo ser el dueño de la información. Es una cuestión pública. Hay personajes, es más, vamos a omitir los personajes. Hay personajes que son propiedad de una persona, ¿ok? Uh-huh. Vamos a decir, yo soy Ramón y yo voy a crear una serie de televisión o de cualquier... es más, de plataformas digitales para ser un poco más moderno. Entonces yo voy a crear unos personajes. Es una analogía, pero tiene que ver con la pregunta. Yo creo 5 personajes principales que se llaman Ramón, Juan y Pedro. Tienen señas muy particulares, tienen, o sea, todo lo que define un personaje como tal, las características, los atributos, también las formas en que se desenvuelven, también cómo se conducen, cómo hablan. Total que tú sabes quién es Juan y Pedro, ¿no? Pasa el tiempo, el actor que se dedicaba a darle vida a Pedro, pues dice, bueno, a mí la gente ya me conoce como Pedro, entonces me voy a independizar de Ramón, que es el creador del contenido, y me voy a ir a ser independiente, o sea, a crear un spin-off, ¿no? De Pedro. Entonces dice Ramón, oye, Pedro, ese personaje es mío, yo lo registré, es una creación personal, es una creación que a mí yo registré la propiedad de este personaje, propiedad intelectual. Entonces, para acabar pronto, ahí es otro escenario. Si él está usando sin mi autorización ese personaje, pues obviamente tiene una responsabilidad administrativa o de otra índole, ¿no? Entonces, depende mucho del caso concreto. Pero para concluir, sí, creo que depende también de lo que tú firmes. Claro. Y siguiendo con la dinámica, licenciado, en un escenario, es más, tiene que ver mucho con su respuesta anterior. En un escenario donde un personaje muy famoso de la caricatura en México tiene una serie, pero a los 2 años otra persona decide hacer una parodia sobre esa caricatura. ¿Qué opinión tendría usted al respecto? Si involucra los derechos de imagen, de autor, todo ese cúmulo de derechos derivados de la propiedad intelectual. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es válido? ¿No es válido? Es una pregunta más que válida, sobre todo porque es real. Por ejemplo, voy a ir de atrás para adelante. No sé si tú te has dado cuenta que en las redes sociales, ya sea X o la que sea que tú uses, las que están de moda, pues yo sé que son Instagram y TikTok, se llama Ramón León y entre paréntesis le ponen parodia. Porque ya sucedió que se metían en problemas porque pensaban que se trataba de un uso indebido de la persona, o sea, como que casi actuar en nombre de alguien más sin atribuciones, ¿no? Entonces, ¿qué considero yo? Que siempre y cuando, primero que todo es humor, entonces probablemente la carrilla no nos guste tanto, pero es parte de, entonces ya si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, te puede irritar, claro que sí, pero es válido, ¿no? O sea, a final de cuentas, mientras siempre concluíamos acá en las clases, ¿no? Parafraseando a Benito Juárez, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la del otro. Siempre y cuando no afectes a un tercero, tú puedes hacer lo que sea que la ley permita. Obviamente no, nada ilegal, ¿no? Pero me refiero a que para entrar en ese discurso, tú debes o puedes hacer lo que tú consideres siempre y cuando no afectes al de enfrente. Entonces, si tú sigues esa condición, esa regulación y demás, y tú estás creando contenido para, entre comillas, burlarte o bromear sobre ciertas condiciones, pues digo, si está dentro de la regulación y es válido, sí. Ahora ya entrando al tema del uso de la imagen, siempre y cuando tú hagas la anotación y hagas saber que estás tratando de ser una parodia, ahí sí creo que está dentro de. Otra cosa sería si este personaje, en lugar de parodia, no se está burlando, sino que se está haciendo parecer o quiere engañarnos que se trata de por ejemplo, otro... Vamos a... Nos quiere hacer creer que es como el mismo personaje. Exacto. O sea, por ejemplo, el caso que hace poco sucedió, ¿no? El tema de Disney y Mickey Mouse. Él estaba registrado por tantos años. Al día siguiente que se hizo como se venció este registro, o que se tuvo que renovar el registro, la gente pudo hacer uso de la marca libremente. Sin embargo,
durante esos 100 años, estoy seguro de que tú y tú vieron monitos que se parecían o asemejaban a ser el otro mono original. Entonces, si hay un mal uso de una marca, definitivamente es ilegal. Si se trata de una parodia como tal y es un programa cómico o probablemente de imitación, porque ahí te va otra. ¿Cuántos no hemos visto programas de imitación y de chiste y de burla, pero es un imitador, ¿no? O de los cantantes que se ponen de moda las posadas y todo esto, ¿no? Entonces, creo que depende también de qué se trate. Sí. Lamentablemente tenemos el tiempo contado, entonces es momento de ir cerrando, no sin antes hacer una pequeña reflexión sobre todo lo que estuvimos hablando. Creo que aquí las palabras claves son prevención y respeto. Hay que respetar los derechos de autor, hay que saber valorar el trabajo de los demás para así no caer en repeticiones y, como lo mencionamos anteriormente, el saber cómo utilizar los productos de los demás como una inspiración sin necesariamente copiarlo y asimismo tener esa prevención de desde un inicio ir comenzando el registro. Si gusta agregar un poquito más a la reflexión, algo que le quiera decir a nuestros oyentes. Sí, me quedo con lo que acabas de señalar, es cierto, la prevención es clave. Pero también el respeto, ¿no? Y más que todo de respeto de yo cuido y demás, es que sepamos reconocer que existen personas que se han dedicado a crear cosas. Entonces, el trabajo está hecho. Entonces, no es válido explotar trabajos ajenos sin darles el debido respeto. Es más, muy sencillo, ustedes que son estudiantes. ¿Qué pasa si tú haces una tesis o haces un trabajo sin citar? Aunque tú no tengas dolo y no, tú quieras mencionar alguna inspiración de alguna fuente, si tú no la señalas, estás cometiendo una deshonestidad académica. Así de sencillo. Entonces, si vamos a eso y lo aplicamos en el tema de la propiedad intelectual, sí creo que es importante darle el reconocimiento al dueño de esa propiedad, porque definitivamente son derechos ajenos que no debemos usar sin consentimiento. Y sobre todo que a final de cuentas todo tiene un valor en dinero. Esto también es una creación que esta persona tiene el derecho por regulación de ejecutar y también de obtener dividendos por la explotación de esta misma. Entonces, si esta creación, imagina que tienes un negocio y nadie te paga por tu negocio, pues está raro, ¿no? Entonces es lo mismo, simplemente traído al tema de la propiedad intelectual. Son derechos que la gente tiene la facultad de poder obtener estos beneficios, porque pues es una creación a final de cuentas que está evaluada, eso sí que es muy importante que no se nos olvide, debe estar evaluada, es patrimonio a final de cuentas, el patrimonio tiene un valor y ese valor es para la persona que la creó. Entonces, concluyo contigo. Perfecto. ¿Gusta decirnos un poquito de sus redes sociales? ¿Cómo podemos encontrarlo? Así que yo utilizo más el LinkedIn, es Ramón Francisco León López es mi usuario, ahí a veces publico cosas interesantes y sí soy más consumidor de redes sociales porque ahí así las analizo. Entonces, perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciado, por su valioso tiempo, lo apreciamos bastante y nos quedamos con todas las enseñanzas que nos trajo a la mesa. Bueno, con esto concluimos este capítulo de Dicho y Derecho y acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Gracias.